misericordia. Gracias por la vida, Señor, para poder estar aquí. Presento de una manera especial al profe delante de tu presencia, a tu siervo, Señor, para que sea usted dándole sabiduría, conocimiento, Señor, de lo alto, para nosotros también poder aprender más de ti. Bendice a todos los estudiantes que vamos a seguir agregándonos a esta reunión y bendice a este instituto DayTake para seguir llevando este propósito a cabo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Dios la bendiga, gracias, hermana Diana, hermana Paola, bienvenida. Gusto de saludarle. Gloria al Señor. Amén. Bien, compartamos la diapositiva. Bien, estamos en la conquista de Canaán, en el caso de que le toca a Josué este trabajo especial, conquistar la tierra de Canaán. Estamos viendo estas diapositivas, es importante en el transcurso de cómo fue la subida a la tierra de Canaán, que siempre es pura montaña, y arranca desde los llanos o los campos de Moab, donde se empieza a repartir la herencia a las dos tribus y media, que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Durante este periodo, prácticamente el periodo de la conquista de Canaán solo abarca los 7 años durante los cuales los hebreos estaban apoderándose de Palestina o Canaán. La conquista se hizo en 3 etapas que son la conquista en Palestina oriental, la occidental y la campaña suplementaria, que es la parte final. Conquista de Palestina oriental. En esta conquista se comprende 3 campañas llevadas a cabo durante la vida de Moisés. En esta parte, la campaña contra Galaad, Deuteronomio 2:23 al 37, la campaña contra Basán, que es Deuteronomio 3:1 al 11, y la campaña contra Madián, número 22 al 25. Esa durante la vida de Moisés, todavía estando él vivo. Luego viene la conquista de Palestina en la parte occidental. También se realizó en 3 etapas bajo el mandato de Josué. En este punto se ubica en el capítulo 3 al capítulo 8 del libro de Josué. Desde Sitín, en los llanos de Moab, los hebreos cruzaron el Jordán a pie, llegando a Gilgal. Luego tomaron Jericó, después la ciudad de Ai, y por último dieron la lectura de la ley en el monte Ebal y el monte Gerizim, que es antes de conquistar directamente ya el terreno como tal. ¿Sí? Tenían que conquistar estas ciudades primero, ¿sí? Estos pueblos primero. En el cruce del Jordán, lo primero que se encuentra es con Gilgal, Jericó y Ai. Y luego se lee la ley en el monte Ebal y el monte Gerizim, otra vez expresando lo que Dios dijo a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 28 y el capítulo 29. De nuevo, otra vez, Dios manda a Josué leer de nuevo estos 2 capítulos, precisamente en el mismo monte Ebal y el monte Gerizim. La conquista de Palestina meridional abarca este periodo de Josué capítulo 10, versículo 1 al 13. En los pueblos allí que estaban ciudad-estados, estaban atemorizados por las hazañas que Josué estaba realizando.
Los reyes de Hebrón, en este caso, Jerimot, Laquis y Eclón, formaron una alianza encabezado por el rey Adonized, rey de Jerusalén. Por estos reyes fueron vencidos, capturados y ejecutados en Maceda. Y así es de Jerusalén, en esta batalla que Dios prestó auxilio con una tremenda granizada y con la providencial prolongación del día, que estuvimos hablando en la clase pasada. Ahorita vemos el video de nuevo, el video, y lo escuchamos y le prestamos un poquito de atención otra vez al video. Aquí tenemos la parte de Masada, donde se está realizando la conquista de los 4 reyes. Y aquí, precisamente en este periodo, en este espacio, que es la parte meridional, donde se establece la granizada y la prolongación del día. Es aquí, en este territorio. La conquista de Palestina en la parte norte. El más poderoso de los reyes fue Javín, rey de Azor, quien reunió los caciques confederados desde el monte Hermón hasta el monte Carmelo. Y se asentaron junto a las aguas de Merón, donde fueron derrotados sorpresivamente por Josué, quien se apoderó de la región del norte de Canaán hasta el monte Líbano. Entonces estamos hablando de un territorio acá, porque aquí quedaba el monte Carmelo, y estamos hablando del monte Hermón hasta acá. Todo este territorio de confederación de tribus o de ciudad-estados, de una vez lo que hace sorpresivamente Josué es conquistar y se apodera directamente de sus tierras, hasta el monte Líbano, que es la parte de acá arriba, monte Líbano. Aquí tenemos Jerusalén, Jericó, el cruce, tenemos a Ai, tenemos ya Laquis acá, y así sucesivamente tenemos la parte de Canaán como tal, todo este territorio. Nosotros lo ubicamos, todo esto una cordillera central. La cordillera central, todo esto no es plano, es pura montaña, y no era fácil la conquista, pero por la ayuda de Dios Josué lo pudo lograr. En las campañas suplementarias que hubieron, en este caso, la conquista de Palestina era todavía parcial, quedando el país lleno de pequeños núcleos de tribus nativas. El libro de los jueces relata 3 campañas de la conquista, que son la campaña de Judá y Simeón, dirigida contra Adonibezer, rey de Besor, que son tribus nativas. Estamos adelantando parte del libro de los jueces. La campaña de Caleb y Otoniel en la región alrededor de Hebrón contra los anaseos y amorreos, que también son tribus nativas. Ya las ciudades-estado fueron conquistadas. Ahora hay 3 campañas principales que se están logrando de conquista. La campaña de los danitas se dirigieron al monte Hermón, conquistaron la ciudad de Fenicia y cambiaron el nombre, cambiaron su nombre por Dan. La ciudad de Fenicia se cambió el nombre por Dan. Jueces 18 y Jueces 19:47. La repartición de Palestina entre las 12 tribus. La región transjordania fue cedida a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. El resto de las tribus que quedaban al otro lado del río Jordán se organizaron en la parte occidental de Palestina. A la tribu de Leví no se le dio la herencia como a las demás tribus, sino que cada tribu le cedió ciertas ciudades de su territorio respectivo
y a la vez se convirtieron esas ciudades también como ciudades principales de refugio, ciudades de refugio. Las tres divisiones del cuerpo levítico eran las ciudades, las ciudades levíticas, que en el capítulo 21 del libro de Josué, ¿sí? Tenemos tres familias que son las familias coatitas, las familias gersonitas y los meratitas. En las coatitas tenemos 23 ciudades. Josué 21, 4 al 5 y el 20 al 26 del libro del mismo capítulo 21. Los gersonitas se le acuñan 13 ciudades. De Josué 21, 6 al 20, y 27 al 33. Y los meraritas se le adjudican 12 ciudades. Josué 21, 7 y el verso 34 al 40. Listo, estas son las ciudades que se le dan a las tribus de Leví, que se dividen en coatitas, gersonitas y meratitas. Estas ciudades hacen un total de 48 ciudades levíticas, 48 totales. Vemos, por ejemplo, la localización de las tribus. Estamos en la tribu de Benjamín, tribu de Dan, Aser, Neftalí, Judá. Estas tribus están siempre en la parte norte. Estuvieron siempre en la parte norte, la parte de arriba. Tenemos en la parte oeste del mapa, tenemos la tribu de Manasés, ¿sí? Y tenemos dentro de este punto, también tenemos en la parte este, la tribu de Isaacar. Y dentro también tenemos la tribu de Zabulón y la tribu de Judá. En el oeste, perdón, en el oeste tenemos acá, vamos, pero un momentico que me equivoco aquí. En estas tres tribus, son tres de cada una, están en la parte norte. En la parte oeste está Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. En la parte oeste tenemos la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y la parte sur tenemos la tribu de Gad, la tribu de Simeón, la tribu de Rubén. Así fue la parte que quedaron organizadas también con respecto al tabernáculo. En las familias de los levitas, que son los meratitas, quedaron en la parte del norte. Los coatotitas quedaron en la parte sur y los gersonitas quedaron en la parte oeste. Ese fue la ubicación geográfica que el Señor les colocó a cada uno, también con respecto al tabernáculo y también con respecto a los servidores del tabernáculo que tenían que cuidar el tabernáculo. Igualmente, en la parte este estaba la familia de Moisés, que era Aarón y Moisés, que estaban precisamente en la parte este, antes de la tribu de Isaacar. Las ciudades de refugio que ubicamos están en el capítulo 20, verso 1 al 9. De las 48 ciudades asignadas a los levitas, se señalaron 6 ciudades de refugio. De manera que ellos, como tenían 48 ciudades, se dieron 6 ciudades de refugio. ¿Para qué servían esas ciudades de refugio? Bueno, a las que acudían todos aquellos que por accidente mataban a alguien y así no sufrían ninguna condena. Se revisaban su crimen, su proceder, y ellos acudían a estas ciudades y luego se extendía un juicio como tal y se investigaba una investigación exhaustiva y se miraba si la persona era culpable o no. Para esto, estas ciudades de refugio, que son 6. Entonces, de estas 6, dice, hay las 3 ciudades de refugio al lado oriental. En la parte oriental, que es la parte hacia acá, está Becer,
Ramón de Galad y Golán en Basán. Estas son las 3 ciudades de refugio en la parte oriental. En las 3 ciudades de refugio al lado occidental, ¿sí?, la parte hacia el mar, tenemos sedes, Siquem y Hebrón, en Galilea. Entonces, aquí tenemos en la ubicación geográfica estas ciudades de refugio para aquel que cometía algún crimen por accidente. Entonces, aquí tenemos el mapa. En la parte oriental, que es esta parte de hacia acá, la parte oriente, Becer, Ramón de Galad, Golán. Ahí tenemos las 3 ciudades en la parte oriental. En la parte hacia el mar, que es la parte del Mediterráneo, ¿sí?, la parte occidental, de este lado, tenemos a Siquén, Hebrón, Sedes. En este es el punto importante que se ubicaban las ciudades de refugio. Aquí tenemos el río Jordán, la depresión del río Jordán, y esto es una cadena de montaña que nosotros vimos en la clase de introducción, viendo la parte geográfica de la tierra de Canaán. Espero que hayan visto la introducción, que es muy importante para podernos ubicar en esta clase, ¿sí? Porque ya ubicando la introducción, la parte geográfica, podemos ubicar todas las cordilleras que habían aquí: la cordillera central, la cordillera marítima, la Zafela, la cordillera costera, etcétera. Todo esto lo podemos ubicar. Y aquí también hay otra cordillera, que es una cordillera oriental. Esto llega hasta acá arriba, ¿sí? Y aquí está la depresión del río Jordán. Es un hueco hacia abajo, donde queda el mar de Galilea, que es esta parte de aquí arriba, el río Jordán y el mar Muerto. Precisamente esta parte de aquí es la zona de Moab, y el cruce del río Jordán fue por este lado. Voy a borrar un poquito y les muestro. El cruce del río de Jordán que se cruzó fue aquí. Aquí fue el cruce del río Jordán, cerca del mar Muerto. Bien, para esto voy a dejar una investigación importante y espero que la ubiquen a todos los hermanos. Cuando Josué hizo que se leyera la ley en los montes Ebal y Gerizim, cuando Josué hizo que se leyera la ley en los montes Ebal y Gerizim, la pregunta es: ¿en cuál monte se leyeron las bendiciones y en cuál monte se leyeron las maldiciones? Listo. La pregunta es esa. Cuando Josué leyó la ley en el monte Ebal y Gerizim, la pregunta es: ¿en cuál monte se leyeron las bendiciones y en cuál monte se leyeron las maldiciones? Pregunta para respuesta la próxima clase. ¿Para qué permitió Dios, otra pregunta, que se quedaran algunas tribus en Canaán y que los israelitas no pudieron erradicar? ¿Para qué permitió Dios que se quedaran algunas tribus en Canaán y que los israelitas no pudieron erradicar? Dos preguntas importantes para la próxima clase. Vamos de nuevo a escuchar el video. Este video, que es de gran importancia. A ver si nos deja. Nos deja cargar. Vamos a escucharlo directo. Para agregar un capítulo más en la saga de grandes conquistadores, donde ya tienen, si quieren verlos, los videos de Alejandro Magno, Napoleón y Gengis Khan. Hoy hablaremos de una historia bíblica,
y el personaje del cual tratará el video es Josué, quien fue el comandante de los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Pero arranquemos de una vez. Para ello, hagamos un poco de historia. Les advierto desde ya que quizás el video quede un poco más larguito que de costumbre. Por ello, les pido paciencia, pero les aseguro que lo disfrutarán. Entonces vamos con ello. Algunos datos biográficos del personaje de hoy son los siguientes. Josué era hijo de Nun y pertenecía a la tribu de Efraín. Las escrituras lo describen como un caudillo resuelto y valiente, sin ningún rastro de duda en su personalidad. Un hombre de firmes convicciones y muy devoto a Yahvé. Antes de convertirse en el caudillo de la nación, fue servidor del gran Moisés, libertador de la nación de Israel de Egipto. Este mismo le cambió el nombre de Osea a Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué se preparó para entrar en la tierra prometida. Mandó oficiales con el fin de que dieran instrucciones a los israelitas de que se prepararan para cruzar el Jordán al cabo de 3 días. Mientras tanto, envió a 2 hombres en calidad de espías a Jericó y las cercanías. Cuando los 2 espías regresaron, los israelitas partieron de Sitín y acamparon cerca del Jordán. Al día siguiente, su Dios Jehová le dijo a Josué que debían cruzar el río Jordán, dándole a entender que abriría las aguas del río, al igual como ya lo había hecho con el Mar Rojo al salir de Egipto. Sin embargo, en esta ocasión, Dios no le dijo que se pusiera de pie al lado del río y lo partiera con su bastón, como había hecho antes Moisés, sino que sencillamente les ordenó que los sacerdotes tomaran el arca del pacto y caminaran delante de toda la muchedumbre, y que avanzaran para cruzar el río. Imaginen los nervios de todos, ya que debían esperar hasta que los sacerdotes se mojaran los pies para recién ver que se partiría el río y recién poder cruzar. Sin embargo, tal cual como Yahvé les había prometido, al instante de que los pies de los sacerdotes que cargaban el arca se mojaron en el río, allí el relato dice que el agua dejó de correr como si se hubiera cuajado. Entonces todo el pueblo pudo pasar por el lecho seco. Hay un detalle interesante sobre este suceso y sobre la separación del mismísimo Mar Rojo y ahora del río Jordán. ¿Sabían que hace unos años 2 científicos japoneses encontraron la forma de dividir las aguas? Crearon un campo magnético en un cilindro de vidrio con agua. Lo llamativo fue que al aplicar la electricidad a las bobinas de alta potencia debajo del cilindro, con rapidez el agua se dividió en 2, desplazándose hacia los extremos del cilindro, dejando un espacio vacío en el centro. A este fenómeno lo llamaron efecto Moisés. Lo gracioso es que ante este descubrimiento, algunos dijeron, vean, el Dios de la Biblia es un fraude, porque nosotros los humanos pudimos replicar el supuesto milagro. Sin embargo, esta postura muestra poca perspicacia y una pereza mental notable, ya que lo que ellos interpretan como una derrota de Dios al descubrir supuestamente su truco, otros, entre los que me incluyo, más bien vemos aquí una demostración de que el creador del universo tiene pleno control y profundo conocimiento de la naturaleza, por lo cual, sin necesidad de ningún laboratorio, realizó este acto divino. Además, en mi caso pienso que los milagros funcionan de la siguiente manera. No todos tienen por qué ser actos irrepetibles e inentendibles por criatura alguna, sino más bien un milagro es usar tu comprensión de la naturaleza y tu poder sobre ella para efectuar hechos puntuales en un momento puntual para una finalidad puntual. Eso es un milagro, el uso de las fuerzas naturales a tu voluntad. Lo demás son solo trucos baratos. Perdón por la digresión filosofal. Continuemos con el relato. Entonces el relato continúa diciendo que luego de pasar a través del río seco, Josué circuncida a todos los varones y les da 4 días para recuperarse antes de emprender el embate contra la ciudad de Jericó. En ese interín se nos cuenta que Josué se encuentra con un ángel de Dios que tenía en su mano una espada desenvainada.
Luego de una breve conversación, el ángel se identifica delante de Josué y le da las instrucciones de cómo debían asediar la ciudad de Jericó, y tal cual es así como lo hacen. Por razones de tiempo vamos a pasar por alto la parte de la prostituta Rahab, a la cual los espías judíos le prometen protección si ella y su familia permanecían refugiados en su casa durante la toma de la ciudad. Mientras tanto, fuera de las murallas de la ciudad se podía ver todos los días esta escena: los sacerdotes portando en sus hombros el arca del pacto, marchando delante del ejército. Así toda la comitiva da una vuelta completa a la ciudad. Entonces, extrañamente y sin razón aparente, se retiran a su campamento, sin decir ni hacer nada más que lo antes descrito. Imaginen la desazón de los habitantes de Jericó, los cuales podían ver el espectáculo desde la cima de las murallas. Este ritual se repite día tras día sin modificación alguna en el procedimiento. Aquí algunos críticos de la Biblia remarcan lo ridículo que es creer que una ciudad asediada se quedaría sin hacer nada mientras sus enemigos hacen un desfile fuera de sus murallas. ¿Por qué no intentar un ataque furtivo, producirle bajas al enemigo y de paso volver a resguardarse en el interior de la ciudad?, se preguntan algunos. Sin embargo, en el relato bíblico se nos dice que algo que pudieron comprobar los espías en Jericó es que los habitantes habían caído bajo... Se colgó el video. Permítame, yo lo coloco directo. Permanecían refugiados en su casa durante la toma de la ciudad. Mientras tanto, fuera de las murallas de la ciudad se podía ver todos los días esta escena: los sacerdotes portando en sus hombros el arca del pacto, marchando delante del ejército. Así toda la comitiva da una vuelta completa a la ciudad. Entonces, extrañamente y sin razón aparente, se retiran a su campamento, sin decir ni hacer nada más que lo antes descrito. Imaginen la desazón de los habitantes de Jericó, los cuales podían ver el espectáculo desde la cima de las murallas. Este ritual se repite día tras día sin modificación alguna en el procedimiento. Aquí algunos críticos de la Biblia remarcan lo ridículo que es creer que una ciudad asediada se quedaría sin hacer nada mientras sus enemigos hacen un desfile fuera de sus murallas. ¿Por qué no intentar un ataque furtivo, producirle bajas al enemigo y de paso volver a resguardarse en el interior de la ciudad?, se preguntan algunos. Sin embargo, en el relato bíblico se nos dice que algo que pudieron comprobar los espías en Jericó es que los habitantes habían caído bajo una depresión o espíritu de desaliento provocado por el Dios Jehová, para que la ciudad no ofreciera mucha resistencia, y al parecer estaba funcionando de maravilla. Por ello la poca prestancia a atacar a los invasores. Sin embargo, en el séptimo día sucedió algo extraño. Luego de terminar su acostumbrada vuelta a la ciudad, los israelitas no se retiran, sino que dan una vuelta más, luego otra más y otra más hasta completar las 7 vueltas. Entonces se detienen delante de las puertas de la ciudad y 7 sacerdotes tocan 7 cuernos. En ese momento el sonido atronador de los cuernos se mezcla con el grito de guerra de los soldados israelitas. Al momento de darse esto, el relato dice que las murallas de la ciudad comienzan a desplomarse. Luego de esto, los israelitas saquean la ciudad y dan muerte a todos sus habitantes, excepto a Rahab
y los que con ella se habían refugiado en su hogar. Aquí hacemos una observación más, si ustedes me permiten, pues como habrán notado en el relato se repite el uso del número 7, 7 cuernos en manos de 7 sacerdotes, 7 vueltas en 7 días y por último 7 vueltas en el último día. Entonces uno se pregunta, ¿esto será una casualidad? Bueno, en primer lugar es bueno recordar, como lo mencionamos hace un momento en el relato, que estos procedimientos fueron siguiendo las órdenes explícitas de un ángel enviado por la deidad. Sin embargo, otra versión para prestarle atención es el hecho de que en las escrituras sagradas el número 7 tiene el significado de lo completo en sentido espiritual, por lo cual el hecho de que el número 7 se usara tanto en el procedimiento de la caída de Jericó parece indicar que esta primera victoria en tierras cananeas les auguraba el éxito en la conquista de la tierra prometida, mediante el apoyo divino. Y eso lo verían ellos más tarde. Mientras Josué preparaba la campaña de conquista luego de destruir a la ciudad de Ai, reciben en el campamento la visita inesperada de unos supuestos lejanos pobladores de aquella tierra consagrada. Cuando los israelitas le piden que se identifiquen, los forasteros les dicen que eran gabaonitas y provenían de una ciudad a muchos días de camino del campamento judío. De hecho, remarcaron esa distancia considerable de viaje, mostrando prendas de vestir ya gastadas y pan seco, desmigajado y pétreo, atribuyendo a la distancia las condiciones en que ellos se encontraban. Entonces los gabaonitas, mostrando que consideraban superior a la deidad israelita, le ofrecieron un pacto de paz, pues sabían que los judíos tenían la orden de su Dios de eliminar a todo poblador de la tierra de Canaán. En ese momento, quizás en un arranque de soberbia por la victoria inicial, y sin inquirir de su Dios, Josué y los demás jefes de tribus decidieron hacer un pacto de paz con estos visitantes, supuestamente de tierras lejanas. La noticia de lo que habían hecho los gabaonitas llegó hasta Adonisedec, el rey de Jerusalén, quien junto con otros 4 reyes cananeos emprendió una expedición punitiva contra los gabaonitas. Entonces estos enviaron un mensaje a Josué para que los defiendan ante el ataque de los reyes cananeos. Allí es donde Josué se da cuenta de la triquiñuela de los forasteros, que en realidad vivían a la vuelta de la esquina. Enojado y maldiciéndoles a los gabaonitas, aún así Josué honró su pacto de paz y colaboración con ellos. Entonces Josué partió de Gilgal y anduvo toda la noche junto al ejército para enfrentarse con las enormes y multitudinarias fuerzas cananeas. A continuación, el relato bíblico dice que Jehová luchó a favor de Israel en defensa de los gabaonitas, con todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, usó una granizada milagrosa, la cual ocasionó más bajas enemigas que la propia guerra. Josué dejando a su Dios hacer todo el trabajo pesado. Pero en el transcurso de la batalla tiene lugar uno de los sucesos más maravillosos de este viaje de conquista de Josué, pues se relata que al ser tan grande el ejército de la coalición cananea y tan pequeño el ejército de Israel, el día completo no les alcanzaría para eliminar a todos los enemigos, y dejarlos en retirada podría permitirles reorganizarse y convertirse en una molestia para cumplir con la conquista de la tierra de Palestina. Entonces Josué le ora a Yahvé y le pide que detuviera el movimiento del sol y de la luna, para que ese día se alargara un poquito más. Lo cual de seguro nos pasó a todos en algún momento, pues cuando mejor lo estamos pasando el día se acaba, terminando así con nuestro disfrute. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Josué tenía el celular de Dios y le pidió que le extendiera el día hasta terminar con el trabajo. Así lo hizo Jehová, a continuación deteniendo la caída del sol, permitiendo que ese día fuera más largo que de costumbre. Así su pueblo podría completar su victoria. En esta parte del relato bíblico también vienen los sabios de pacotilla diciendo que eso era imposible, pues es la tierra la que gira alrededor del sol. Por lo cual, si tuvo que hacer un milagro, tuvo que detener la rotación terrestre, lo cual de suceder se imaginan los incontables desastres que se hubieran producido en todo el planeta.
dejándolo prácticamente inhabitable. Sin embargo, una vez más podemos hacer mención a una postura lógica y no tan extremista de los críticos, pues en realidad nos equivocamos al creer que la Biblia es un libro científico, cuando no lo es. Aun cuando al referirse a sucesos científicos es bastante exacta, sin embargo lo hace en un estilo prosaico, poético. Cuando en esta ocasión dice que Dios detuvo el sol y la luna, en realidad era la visión de un observador desde la Tierra, el cual obviamente ignoraba el funcionamiento planetario. Solo puso por escrito la forma en que lo observó. De allí en más, ¿cómo hizo Dios para alargar el día? Bueno, no lo sabemos con exactitud. Podríamos especular que utilizó su poder de alguna manera para provocar la refracción de la luz solar mientras ésta se ponía en el horizonte, o de cualquier otra forma. Al fin y al cabo es Dios, y no ninguno de nosotros. Por lo cual nuestras limitaciones no le aplican a la deidad. Después de este milagro continuaron las conquistas de Josué hasta lograr tomar toda la tierra prometida. Pero hasta aquí también llegamos nosotros con el video de hoy. Espero les haya gustado la historia que les conté. Amén. Ya saben lo del video con respecto a las leyes, a la visión de un observador de la Tierra con respecto a las leyes planetarias. Es un milagro de Dios. Permítame un momentico, ya volvemos a la clase. Bien, mis hermanos, estamos todavía mirando el panorama. Este es el cruce del Jordán que tenemos acá, recuerdan. Aquí, cerquita al Mar Muerto, tenemos el cruce del Jordán. Se llega a la ciudad de Ai, se conquista Siquén, Silo, Betel, Betorón. Todas estas conquistas que se hacen en la parte occidental. Y estas conquistas son en la parte oriental. Es la que vimos ahorita. Y aquí tenemos la depresión del río Jordán, que lo vimos en la primera clase, la introducción, para nosotros mirar cómo fue que se establecieron las conquistas, cómo fue que logró poco a poco Josué conquistar en 7 años. En 7 años lograron todos estos objetivos. Vamos a mirar la alegoría espiritual en esta parte que tiene que ver con respecto al libro de Josué. En la parte alegórica, el Éxodo presenta la salvación como una liberación de la esclavitud. El libro de Josué presenta con mucho más señala victoria, posesión y reposo. El libro de Josué señala un ámbito más a fondo, señala victoria, posesión y reposo. Tenemos el capítulo 1, verso 13, capítulo 21, 43 y 44. El reposo provisto por Dios
en Canaán llega a ser el símbolo profético del reposo del creyente en Cristo. Hebreos 4:1, 8 y 9. Recuerda que en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, el escritor señala, dice que si Dios les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Y resulta que cuando se habla de reposo, aunque Israel entra a la tierra de Canaán a reposar, precisamente se estaba estableciendo un día de reposo en el nuevo pacto, que es precisamente hablando también simbólicamente el primer día de la semana y también el reposo celestial que tiene que ver con la eternidad. Esta es la parte alegórica. También tenemos la piedad cristiana considera que el libro de Josué es la epístola a los Efesios del Antiguo Testamento. El libro de Josué es la epístola a los Efesios del Antiguo Testamento. O sea, tiene un paralelo con la epístola de los Efesios en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento prácticamente el libro de Josué se compararía y se ubicaría también como la epístola a los Efesios. Dice una nota de la Biblia anotada por Scofield: los lugares celestiales, Efesios, son para el cristiano lo que Canaán era para los israelitas. Por esto es la epístola de los cristianos del Antiguo Testamento, o más bien de los israelitas del Antiguo Testamento. Un lugar de conflicto y por lo tanto no un tipo del cielo, pero al mismo tiempo un lugar de victoria y de bendición por medio del poder divino. Josué capítulo 21, 43 al 45, Efesios capítulo 1, verso 3. Ese es el paralelo que hay en alegoría con la carta a los Efesios. Se ha visto en Josué un símbolo de Cristo, no solamente por su nombre, sino también por lo que realizó. Así como Moisés no pudo introducir a los israelitas en la tierra prometida, tampoco la ley puede conducir al creyente al reposo. ¿Sí? Solo Josué o solo Jesús, nuestro gran Josué, nos lleva a esa tierra y nos reparte la heredad. Se puede aplicar espiritualmente a Jesús las promesas hechas a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra. 1, 5 y 6. Como toda la tierra de Canaán fue puesta en las manos de Josué para que la repartiera a las tribus, así todas las bendiciones están en las manos de Cristo para que la reparta a los suyos. Pero había un río de turbulento que cruzar, cuyas aguas simbolizan juicio, condenación y muerte. El río de turbulento que había que cruzar era el río Jordán. Como Josué y Jesús partió las aguas para conducirnos a la otra ribera por una senda seca, con Cristo estamos muertos, sepultados y resucitados espiritualmente. Romanos 6, 3 al 4. Y también dejamos que Josué cruza el río Jordán y hace pasar el pueblo en seco. También Jesús se bautiza en el mismo río Jordán, precisamente. Ahora, como las huestes del enemigo se oponían a la toma de la tierra prometida, así el creyente lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pero la victoria es segura, pues el enemigo ya está derrotado y lo que nos queda por hacer es entrar y tomar posesión de la tierra. Estamos hablando de la parte alegórica del libro de Josué con el libro La Carta a los Efesios. Los tres personajes más importantes de esta etapa, ¿sí?, son Josué, Caleb y Rahab la ramera. Son los tres personajes más importantes en el libro de Josué, y en estas etapas son Josué, Caleb y Rahab. Punto 2. Abarca un periodo de unos 25 años.
El libro describe la invasión, la conquista, el establecimiento de Israel como nación en Palestina. El libro de Josué es el complemento del Éxodo. Éxodo cuenta cómo Dios sacó al pueblo de la tierra de esclavitud, mientras que Josué nos dice cómo Dios lo llevó a la tierra de bendición. Moisés resume ambos libros en Deuteronomio, ¿sí? Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Titula la ciudad de Jericó y la condenación de Acán, en hebreo de la tribu de Judá. Contemplamos también a un príncipe celestial y a unos mendigos en Gabaón, Josué 5:13 al 15, 9:13 al 15. Josué registra los milagros de la caída de los muros de Jericó y la detención del sol. ¿Sí? Bien, aquí tenemos una parte muy importante en el cruce del Jordán. Y aquí tenemos Israel conquista sus posesiones del capítulo 6 al capítulo 12. La tercera fase, zona norte, Azor, Merón, una capital incendiada, los caballos frenados. La primera fase, zona central, Jericó, Acán y Jericín y Ebal, una ciudad destruida, a la arrogancia humillada y un pecador buscado. La lectura de la ley, Jericín y en el monte Ebal. En la segunda fase, zona sur, que es la parte de abajo, tenemos Gabaón, Ajalón y Maceda. 5 reyes derrotados. En Ajalón el sol se detuvo y en Gabaón el engaño que le hicieron a Josué. En este punto, aquí, tenemos las 3 tribus que quedan en la parte oriental, que es la parte de Rubén, Gabaab y la media tribu de Manasés. Al otro lado, al oeste, tenemos la tribu de Efraín, de Judá, de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Así tenemos en la parte oeste. Y en la parte oriental, este. Tenemos aquí la tierra para Leví. A Leví no le fue dado una parte en la tierra porque Dios mismo sería su heredad. No obstante, tuvieron 48 ciudades de refugio, ¿sí? Se les fueron dadas 48 ciudades de refugio. En especial, de esas 48 ciudades de refugio, hubieron 6 ciudades, ¿sí? 6 ciudades para refugio y 48 ciudades totalmente. De las 48 ciudades para los levitas, hay 6 que fueron dadas simplemente como ciudades de refugio. Bien, en el capítulo 14 tenemos del 7 al 12 al guerrero entusiasmado. ¿Quién es? Caleb. Visita a Josué y cuenta uno de los testimonios más inspiradores de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 22 tenemos el altar enjuiciado. El tabernáculo había sido establecido en Silo, en Palestina. Las 2 tribus y media levantaron un altar en la ribera del Jordán como un recordatorio de su herencia común en las tribus occidentales. Esto fue interpretado en el principio como un acto de rebelión y por poco comienza con una guerra civil. El último mensaje, que sería el capítulo 23 al 24, ¿sí? Son las últimas palabras de Josué a Israel. Este sería todo el mapa de la conquista, de las tribus que quedan al oriente, las tribus que quedan al occidente. Vimos una reflexión de cómo fueron las conquistas, ¿sí? Y algunas explicaciones importantes y algunas alegorías. En el punto A, tenemos acá cuando Israel
el rey de Jerusalén, se enteró del pacto de Gabaón con Israel, formó una alianza con otros 4 reyes con el propósito de destruir a las dos, tanto a la alianza que hizo Israel con los gabaonitas, ¿sí? Por culpa de Josué, de no consultar a Dios, se dejó engañar. Al enterarse de estos planes, Josué recibe instrucciones de atacar a estos aliados y se anota que lo que puede atacar a él durante la batalla, ayudado por una fuerte tormenta de granizo enviada por el Señor. Eso ya en el capítulo 10 y precisamente ahí donde para el sol. Entre comillas, ¿no? Se para el sol. Josué entonces ora pidiendo que Dios permita que el sol se pare al fin de tener luz suficiente y acabar con los amorreos. Así sucedió porque el sol se detuvo en el cielo y una luz por casi 24 horas. Aparte de la ballena de Jonás, quizá este es el milagro bíblico que ha causado más burla entre los inconversos y más incertidumbre entre los creyentes. ¿Qué es lo que realmente ocurrió aquí? Eruditos bíblicos prestigiosos han expresado 3 puntos de vista. Vamos a ver los 3 puntos de vista. Ya vimos nosotros toda la información. Algunos dicen que simplemente lo que Dios hizo para la tierra, otros dicen que hubo una reflexión del día y la mejor explicación astronómica, geológica, es que Dios paró la tierra. Dios paró la tierra. El que la hizo, la puede parar. Listo, mi hermano, con esto terminamos lo que es el libro de Josué. Más adelante entraremos, en la próxima clase entraremos a los otros libros, que es el libro de los jueces y el libro de Ruth. Profe, yo quería, digamos, como preguntarle algo para de pronto en la interpretación o la aplicación espiritual o alegórica, por lo que esto fue un hecho real, ¿verdad? De la conquista de Canaán, en el cruce del Mar Rojo. O sea, me llamó mucho la atención cuando usted dice que así como se partió el río en dos, el río Jordán en dos, también Cristo, ¿verdad? Pero a mí se me venía, digamos, la parte en que el velo se rasgó en dos, que así como se abrió el río en dos para poder entrar el pueblo a la tierra prometida, se me vino a mí esa parte de cómo se rasga también el velo en dos y ahí Cristo nos da acceso. ¿Está bien la aplicación alegórica espiritual o se sale de contexto? Sí, se sale un poquito porque la muerte de Cristo sí simboliza rasgar el velo en dos. La muerte de Cristo simboliza rasgar el velo en dos. O sea, se parte, sí, se parte y se introduce lo que se llama tanato, separación del cuerpo y el espíritu, y hay acceso al trono de la gracia. El río cuando se abre en dos, para que se permita el cruce del pueblo, pero también se ubica que todos, recuerda que en el libro de Josué se demanda otra vez la circuncisión, lo que se demandó al principio de salir el pueblo de Israel de Egipto, se demandó la circuncisión. Ahora hay una segunda circuncisión y la pregunta es ¿por qué? Porque esa generación que salió del desierto no se había circuncidado, eran los hijos de aquellos que habían salido del desierto de Egipto. Ahora esos hijos no se habían circuncidado y Dios, para cumplir su promesa, los tiene que circuncidar. Y eso tiene que ver con la circuncisión, significa romper con el mundo, romper con la inmundicia. ¿Sí? Eso significa el propósito. Ahora, a entrar al río Jordán, después que hay la circuncisión, se entra al río Jordán, y precisamente el río Jordán es donde se bautizó Naamán y donde se bautiza precisamente el Señor Jesucristo y donde cruza el pueblo judío. ¿Qué quiere decir? Que al partirse las aguas, el pueblo judío entra y lo que es prácticamente volverse a bautizar
esa generación nueva. ¿Ok? Sí, señor. Volverse a bautizar, como se bautizaron en el mar, la generación de los padres de ellos, ahora ellos se bautizan en el río Jordán, la generación nueva que entra a tierra de Canaán. Amén. Bueno, mi hermana Diana. ¿Quién más tiene algo por añadir, compartir? Hermana Paola. Lo bendiga, pastor. Que A ver, llegué, hermanita. llegué un poquito tarde y sentí que no estuve en toda la clase. Pero no, o sea, me parece muy, digamos, todo lo que vimos ahorita es muy interesante. Yo le iba a preguntar, era que una parte de la diapositiva decía que las tribus fueron divididas, José las dividió por suertes, el sistema como de suerte. Ese es el mismo que usaba con lo de las ropas que tenían en el, como en el pectoral, o era diferente. Sí. Recuerda que anteriormente el Espíritu Santo no estaba sobre el pueblo de lleno. Él venía de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? Había las piedras, el sacerdote Fines, ¿sí? Fines estaba de sacerdote, era sucesor de la línea de Aarón. Entonces, el sacerdote Fines estaba de sumo sacerdote y como tal tenía que cargar las piedras, la representación de las 12 tribus de Israel y cargar también la piedra de Urín y Tumín. Entonces, ¿qué pasa? Que las piedras cuando se consultaba en suerte, ¿sí? La piedra de Urín y Tumín, cuando se consultaba a Dios por medio de ello, salía un haz de luz, de destellos, y en el aire se formaban letras. Y el sacerdote leía la composición de las letras, ¿sí? Al leer, habían palabras que se componían con las letras que salían. Entonces se leía y en esa forma era que Dios guiaba cómo podían quedar las tribus repartidas en la tierra de Canaán. A eso se le llamaba suerte. Bueno, yo digo como ahora que tenemos el Espíritu Santo, digamos como que, o sea, lo que yo lo voy a interpretar ahí era, por ejemplo, que era el levita, el sacerdote, el que tenía que, digamos, hacer como todo el proceso con las dos piedras. Una vez es como que lee eso y dice como sería bueno que estuviera ahorita porque no sabría qué hacer como con las señales así tan tangibles, pero también veo que ahora uno es el que tiene que buscar la relación con el Espíritu Santo para poder llegar a ser como consagrado como los levitas, ¿no? Que eran para Jesús, para Cristo. Claro. Ahorita, ya con el Espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos guía, y hay muchas formas de guiarnos. Es más, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se presenta 5 formas en que el Espíritu Santo puede guiar a una persona. Uno, a través de la lectura. ¿Sí? Recuerda el capítulo 1, dice que buscaron en la escritura y se dieron cuenta que había que reemplazar a Judas. Ahí encontraron la voluntad de Dios. El reemplazo de Judas fue Matías. Entonces, 2, ¿se acuerda cuando Pablo iba camino a Macedonia? Sí, camino, iba viajando, de pronto tuvo un sueño, una visión, que había un varón macedonio que decía, ven y pasa. Y ellos entendieron en la visión que Dios los estaba llamando para tal lugar. O sea, tenemos otro que es una visión, otro por un sueño. El Espíritu Santo guió a muchos por un sueño en el libro de los Hechos. 4, ¿se acuerda cuando Pablo estaba en alta mar, recibió un ángel que le dijo que no moriría? ¿Sí? No moriría, que él Dios le había concedido la vida con todos los que estaban en la tripulación, le había concedido la vida y que solamente iban a perder la barca y la comida, pero que conservarían la vida. Entonces tenemos otro punto, ¿sí? Y son 5 puntos para encontrar la voluntad de Dios. Dios es muy insondable y por eso toca dejarse guiar por el Espíritu para ver cuál es la voluntad del Señor ahora que está en nosotros. Anteriormente se tenía que hacer así por las piedras y tirar suerte y Dios guiaba la suerte. Ahora igualmente nos guía por su Espíritu y nos dice lo que hay que hacer. Pastor, ¿y en el tiempo de Jesús todavía hacían eso? O sea, los sacerdotes de ese tiempo hacían eso con las piedras. Sí, claro, porque para la guía del Espíritu llegaba en el libro de los Hechos después de la muerte de Cristo, 40 días después, ¿sí? 50 días después llegaba la venida del Espíritu, o sea que
todavía Cristo estando en la tierra todavía lo hacían. Y no, digamos, las personas que no creyeron que Jesús era el Mesías, o sea, no siguieron con esa forma de echar suertes, o sí siguieron con esa forma. Bueno, ya en la forma, cuando llega el Espíritu Santo, ya no encontramos eso. Recuerda que el Espíritu Santo llega en Hechos capítulo 2. En el capítulo 1 se hicieron los discípulos eso. Dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. ¿Sí? Era como, por ejemplo, coger una bolsita y echar los nombres allí y oraron y el nombre que sacaran era ese. Sí, era guiado por Dios. Entonces, y después en el capítulo 1 todavía estaban bajo la ley y sin el Espíritu. Todavía no había venido el Espíritu. El Espíritu viene ya al final de la semana, sí, y en el capítulo 2, ya de ahí en adelante, hasta el día de hoy, no se ubica suerte, sino guía por el Espíritu, lo que Él diga. Oh, gracias, pastor. Pues igual, pero si de pronto queda uno como con la duda, de pronto los judíos que no creen en que Jesús era el Mesías, aunque obviamente eso ya no les va a servir, ¿no? Porque si viene el Espíritu Santo, ya Dios no va a mostrar nada por las piedras. Sí, lo que pasa es que Israel nunca creyó. Dios le mostró en la Escritura hasta la venida del Mesías, y el Señor Jesucristo tuvo que llorar en Jerusalén y le dice: ¿cuántas veces quise ayuntar a tus hijos como la gallina ayunta a tus polluelos, y no conociste el tiempo? En el libro de Daniel, Zacarías, Sofonías, Malaquías, ¿sí? Y no conocieron, Isaías, Jeremías, y no conocieron la venida del Mesías. Habían profetas que decían: nací en Belén de Judea, ¿sí? Todo fue detallado totalmente y eran doctores, pero el problema es que no iban por fe. Al no ir por fe, no agradaron al Espíritu Santo. Al no agradar al Espíritu Santo, no se dejaron guiar y tenían un corazón duro. Entonces, al tener el corazón duro, al venir el Mesías, dándose cuenta que era él, es más, te voy a decir que cuando está en el Sanedrín judío y le pregunta el sumo sacerdote: dime, te conjuro por Dios, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Hijo de Dios, el Mesías? Y dice: desde ahora, dice, yo soy, y desde ahora lo verás viniendo en las nubes, con poder y con gran gloria y con sus ángeles. Y esa palabra que le dice así está en el libro de Daniel, capítulo 7, de manera que si ese sumo sacerdote era un rabino que conocía la palabra, sabía que Jesús le estaba citando Daniel, capítulo 7, verso 13 en adelante, ¿sí? El Hijo del Hombre, porque el capítulo 7, verso 10, habla del anciano de días. Luego aparece un hijo de hombre que viene con las nubes y multitudes con él. Y no se dieron cuenta que él mismo le estaba hablando. Pero cuando hay la incredulidad, no querer creer, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasó? Dios los enjuició. Dios los enjuició. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, porque nosotros estamos y no queremos creer que Él viene, pues nos va a pasar lo mismo. Pero gloria a Dios que no es a nosotros. Amén. Amén, pastor. Amén. Hermano Alonso, hermana Joana, su opinión, su aporte. Recuerden la tarea. Bendiciones, Pastor Amén, Ever. hermano Alonso. Dios lo bendiga. Amén, amén, Pastor. No, escuchando todo ahí está explicadito, muy bueno y buenísimo, profe, todo. Ah, bueno. Quedó neutro, mi hermano, quedó listo. Sí. Gloria a Dios. Bueno, Dios lo bendiga, mi hermano. Amén, profe. Hermana Joana, su aporte. Amén, pastor, Dios los bendiga, buenas noches. Amén, mi hermanita, gusto de verle. No, pastor, muy interesante. Yo pienso que el libro de Josué es muy interesante porque demuestra mucho como digo yo, como Dios puede levantar y puede ir preparando a otra persona, y que Dios en sí tiene todo controlado, porque pues Moisés falleció y antes de que Moisés muriera,
Dios ya estaba preparando a Josué. A mí me gusta mucho ese libro por eso mismo y porque con Josué es un claro ejemplo en que Dios fortalece realmente como fortalece a todos. Entonces, él estaba en su momento de duelo, depresión, y él le dijo, esfuérzate y levántate que yo estoy contigo, y eso fue suficiente como la fortaleza que Dios le dio para él levantarse y él poder cumplir el propósito de Dios, ¿no? Porque a pesar de que Moisés murió, Dios cumple sus promesas y ahí los llevó para la tierra prometida. Amén, mi hermanita. Gracias por su aporte. Dios la bendiga grandemente. Pastor, yo quería hacerle una pregunta. No sé si su merced ya lo dijo, pero yo llegué un poquito tarde. Y es, en el momento que Dios le cambia el nombre a Josué, Moisés todavía estaba vivo, ¿sí? Sí, claro. Sí, claro. Llegan acá de Barnea, capítulo 14. Vamos a ubicarlo, capítulo 13 y el capítulo 14 del libro del Número. Todavía Moisés estaba vivo, porque precisamente es Moisés el que le cambia el nombre. Ah, ya. Sí. Números 14. Números 13, ya te lo paso. Capítulo 13, verso 16. Dice, estos son los nombres. Bueno, voy a leer desde el principio, 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Entonces, ya ubica el verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Sí ve? Amén, pastor. Sí, señor. Y dice el verso, dije, los envió pues ¿quién? Dios. Verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subí al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, etcétera. Si ve que todavía estaba vivo Moisés, y Moisés es el que le cambia el nombre, y ya recuerda que Números termina en el capítulo 20, ahí terminan 40 años, y ya de ahí en adelante, ya Moisés ya empieza a estar declinado, o sea, ya en el capítulo 20 recuerda que Dios le dice que no entra a la tierra de Canaán porque él golpea la roca. Capítulo 17, Dios le dice que le golpee la roca y brotaron aguas. Esa roca es Cristo, la parte alegórica. En el capítulo 20, Dios le dice que le hable a la roca y él la golpea, no obedece y por eso no entra. Ahí se cumplen 40 años. Y de ahí en adelante Dios le dice que no va a entrar a la tierra de Canaán. De ahí viene el alistamiento en el caso de alistar a Josué para que sea su sucesor. Sí, pastor. Amén. Amén. Bueno, no siendo más, nos vemos el sábado queriendo Dios con la ayuda de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a nuestra hermana Andrea, que está en tierra paisa, que nos dirija en oración. Amén, pastor. Antes de la oración iba a preguntar, entonces el jueves ya no nos vemos. ¿Cómo? El jueves ya no hay clase, ¿no? El jueves no, el sábado. El sábado queriendo Dios, el jueves cuando tengamos algo atrasado, le metemos el jueves. Ah, listo. Listo. Listo, vamos a orar. Amén. Señor mío, Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor Jesús, a esta clase. Te damos gracias, Señor, porque tú dispones del tiempo, Señor, tú dispones nuestro corazón, Señor, como decía el salmista David,
En el Salmo 108, Señor, mi corazón está dispuesto, Padre. Y así mismo, Padre, te pido que seas tú manteniendo el corazón de cada uno de nosotros, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, a escudriñar, Señor Dios mío, Padre. Bendigo a cada una de las hermanas, Señor, hermanos, Señor, que ven sus grabaciones, que están en cada clase, Señor. Te pido que los ayudes a ser esforzados para aprender más de ti. Bendigo al pastor Ever, Señor, al instituto, al pastor Hugo, Señor, que se esté instruyendo día a día, Señor, que puedan seguir perseverando, Padre maravilloso, que ante las dificultades, Señor, seas tú guiándonos, Padre maravilloso, porque el ministerio de ellos, Señor, fortalece también el de los otros, Padre maravilloso, de personas como nosotros, que queremos aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que nos permitas, Padre maravilloso, cada vez más, Señor, aprender de tu palabra y ser guiados y orientados por el Espíritu Santo de Dios. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gracias, mi hermana Andrea. Dios le bendiga. No se le olvide la pregunta para responder para el sábado. Feliz Amén. noche para todos. Dios les guarde. Chao. Saludos. Amén.